En largas tareas se formó una comisión, la cual lideré, para sacar más rápido el proyecto. Primero arrancamos, como lo dijo nuestro compañero y señor intendente don Acides, con la reforma al 172 de la Constitución Política. Sabíamos que no iba a ser nada fácil, sabíamos que iba a ser complicado, pero teníamos que cruzar ese mar y arrancamos. Por supuesto, toda la gente de lo que es Karen y todos los compañeros, señores alcaldes, nuestra amiga, de todo el tema del FAN, con sus asesorías, empezamos. Cuando sorprendentemente nos damos cuenta que llega un documento de la responsabilidad y dice, señores intendentes, no les podemos recibir más los presupuestos. Tienen que buscar a la municipalidad madre y tienen que hacerlo. Bueno, nos fuimos de una vez, buscamos una audiencia con la Contralora, buscamos una audiencia con los magistrados, con todos y todos. Pero eso es un trabajo en equipo, eso es trabajar con mística, eso es trabajar para hacer las cosas bien, y eso es lo que nos ha caracterizado. En este gobierno y en los gobiernos de Liberación Nacional hemos hecho las cosas bien, hemos hecho proyectos fundamentales para Costa Rica, y este no es la excepción. Este es uno más de todos los que teníamos. El jueves pasado tuvimos a nuestra señora presidenta firmando el tema del proyecto, la ley 18.592 del tema de zona marítimo terrestre, que es otro tema también que nos tenía dando dolor de cabeza, como este también. Este que no se había resuelto, porque recuerden que los 8 consejos municipales de distrito empiezan a salir adelante por su lejanía, por su necesidad, porque en todos los distritos hay necesidades. Lo han hecho muy bien, con experiencia, con ganas de hacer las cosas, con ese trabajo en equipo, lo han logrado. Y efectivamente, por supuesto, aquí están los 8 consejos municipales de distrito, los cuales Punta Arenas tiene 4, Cóbano, Paquera, Lepanto y Monteverde. Precisamente cuando estuve como exalcaldesa, sabía que no podíamos con los 15 distritos. Teníamos que empoderarnos, teníamos que darle platita para que fueran eficientes. Y nada más voy a decirles una tarea, porque el doctor Oscar Arias Sánchez, cuando tuvo dinero con los fondos solidarios, me llamaron a mí en el FAM y me dijeron, le damos toda la plata a Punta Arenas o se la damos a los consejos municipales de distrito. Y ellos pueden dar fe que se la dimos a ellos, para que fueran eficientes y gastaran esos recursos. Y lo lograron. Cada uno de ellos buscó la más debilidad que tuviera en el distrito y lo lograron. Le han demostrado que pueden hacer las cosas. Después de que nos llevamos, lamentablemente, después de haberlo aprobado el 172 y va a consulta a la sala, porque siempre tiene sus enemigos los proyectos en la Asamblea Legislativa, no todos caminan por el mismo norte que quisiéramos, porque fuera más rápido, más expedito a las cosas, y el tiempo es nuestro mayor amigo, pero a la vez nuestro enemigo cuando no lo utilizamos bien. Resulta ser que entonces nos dimos a la tarea nuevamente de convocar otra iniciativa para reformar la ley de los consejos municipales de distrito, y efectivamente lo logramos. Lo logramos, tuvimos que andar detrás de todos los compañeros, unos andaban de viaje representando a Costa Rica, hasta que ya logramos que todos estuvieran con las firmas. Fue factor de tiempo, pero se logró. Yo me siento muy satisfecha porque, señora presidenta, le cumplí. Le cumplí como parlamentaria, le cumplí a mi provincia, le cumplí a mi país. Hay que hacer mucho lobby, y fue lo que los 8 consejos municipales de distrito entendieron. Que no era que hoy iban y mañana no, sino que hoy iban y mañana también, y pasado mañana también. Y todos los días hablándole a todas las fracciones, a todos compañeros.
diputados. Pero solo así se logran las cosas. Yo creo que ahora podemos dar fe que al tener una personería instrumental, que al tener administrativamente, que al tener un presupuesto donde van a haber ingresos y egresos, donde han demostrado la capacidad, la eficiencia, la eficacia de gastar esos recursos, lo están haciendo bien. Los felicito por ese trabajo, es un reto, continúan los retos y los objetivos, pero solamente así, que sean eficientes en el cobro, para que tengan esos limpios y sanos y transparentes ingresos, para que sean eficientes en los ingresos. Quiero felicitarlos, quiero darle muchas gracias a Dios, muchas gracias a nuestra presidenta, a nuestro ministro de la presidencia, que han creído en los proyectos fundamentales que necesita Costa Rica. Gracias, señora presidenta, le reitero mi agradecimiento, le reitero mi agradecimiento a Punta Arenas, que ha confiado siempre en mí, que han confiado para que sigamos trabajando por las necesidades que tiene Punta Arenas. Muchas gracias, señora presidenta, por el presupuesto que se le ha dado a Punta Arenas, en seguridad, en Secudi. Muchas gracias, señora presidenta, por el hospital nuevo que ya va a dar inicio en las licitaciones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta, porque usted, igual que su ministro, siempre han trabajado de la mano con los que tenemos bien arrolladas las mangas para hacer de una Costa Rica que merece tener continuidad, que merece tener lo mejor, que merece tener lo mejor no solamente para nosotros, sino para nuestros niños, y esos niños que están en las escuelas, y los que vienen, nietos y bisnietos. ¿Cuál es la Costa Rica que nosotros tenemos que darle? Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga.